La noticia del día. Y la noticia del día tiene que ver con el expresidente Álvaro Uribe. Mucha atención porque confirmó que ante un juez de Río Negro quedó formalizada la prisión domiciliaria. Después del viernes, Juan Esteban, buenas noches, cuando se confirma la condena a 12 años de cárcel contra el exmandatario por manipulación de testigos, estábamos pendientes de esa prisión domiciliaria que le dicta en la sentencia la juez Sandra Heredia. La defensa del expresidente Álvaro Uribe interpuso una serie de recursos para evitar esa prisión domiciliaria. Sin embargo, por lo menos frente a las medidas cautelares, el Tribunal Superior de Bogotá decidió negarlas. Y hoy, después de mucha espera o de expectativa, finalmente se oficializa la detención del expresidente Álvaro Uribe. Silvia, Valentina, muy buenas noches para ustedes y todos los oyentes de Recap Blue. La noticia se acaba de producir hace tan solo unos minutos y fue a través de la cuenta de X del expresidente Álvaro Uribe. Esto estaba cantado, Silvia, luego de que se conociera esa decisión de la jueza Sandra Heredia el pasado viernes, en donde decretó la prisión domiciliaria por los 12 años que deberá pagar de pena en primera instancia el expresidente Álvaro Uribe. Ya se había estipulado que sería en su residencia en Río Negro, Antioquia. ¿Qué pasó en las últimas semanas? Que se presentaron una serie de recursos en donde la defensa del expresidente Álvaro Uribe argumentaba que hubo vulneraciones al debido proceso. Y lo más reciente fue que se le negó una medida provisional que buscaba sacarlo de esa medida hasta que se resolviera la apelación, usted sabe, la decisión de segunda instancia que deberá tomar el Tribunal Superior de Bogotá. Lo que acaba de pasar es que el expresidente Álvaro Uribe formalizó ya su detención domiciliaria, se acercó a este juzgado de Río Negro, Antioquia, y ya lo que esto implica de manera directa es que en las próximas horas tendrán que dirigirse a su residencia los dragoneantes del IMPEC, que van a estar atentos de su reclusión. De manera periódica ellos van a estar revisando que el expresidente Álvaro Uribe esté cumpliendo esa detención domiciliaria, y también se espera que en las próximas horas, Silvia, se haga la respectiva reseña, se le tomen sus huellas dactilares y empiece a descontar la pena, esos 12 años de prisión que dictó la jueza Sandra Heredia. Eso por lo que está pasando en este momento, Silvia, pero recuerde usted que cabe la posibilidad que en cuestión de 2 meses haya un nuevo giro en esta historia y tiene que ver con la decisión que va a tener que tomar el Tribunal Superior de Bogotá. Escuchemos lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe. Esta tarde comparecí al juzgado de Río Negro. Me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario, que estoy cumpliendo desde el pasado viernes, con la identificación de preso. Continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 26 derrote la naciente mordaza neocomunista, porque si se consolida, acabará con la nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total. Silvia, Valentina, esta es la segunda vez que el expresidente Álvaro Uribe está cumpliendo una detención domiciliaria. Recuerde usted que en el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia, la Corte Suprema de Justicia, que llevaba el proceso, pues impuso esa medida de aseguramiento mientras avanzaba el proceso. Muy bien lo decía el expresidente Álvaro Uribe, desde el pasado viernes él está acatando esta decisión, solamente se trasladó a este juzgado para formalizar la decisión de la jueza Sandra Heredia, y uno de los visitantes que ha tenido el expresidente Álvaro Uribe durante esta semana de que se tomara la decisión fue el expresidente Andrés Pastrana, que lo compartió a través de sus redes sociales. Sí, ahí veíamos ayer la foto del expresidente Andrés Pastrana junto con el presidente Álvaro, o el expresidente también Álvaro Uribe, en la finca en Río Negro. Juan Esteban, es en Río Negro porque así lo determinó la sentencia de la juez Sandra Heredia. Había preguntas sobre si se podía cambiar el domicilio, entre otras cosas, porque uno de los lugares que más frecuenta el expresidente Álvaro Uribe es su finca del Ubérrimo en el departamento de Córdoba. Y si mi memoria no me falla, Valentina y Juan Esteban, esa primera detención
que le impuso la Corte Suprema de Justicia en el 2020 al expresidente Álvaro Uribe sí fue en el ubérrimo. Exactamente, que no fue tan larga, pero efectivamente allí era donde estaba presente y fue la que registró ante las autoridades judiciales para cumplir la medida. Ahora, el expresidente Álvaro Uribe, Juan Esteban, sale de esa prisión que le había dictado, domiciliaria que le había dictado la Corte Suprema de Justicia, porque renuncia al Senado y pierde el fuero. Al perder el fuero, entonces el caso pasa automáticamente a la justicia ordinaria y por eso es que toda esta historia, además de haber dado la vuelta en 2018, cuando el expresidente Álvaro Uribe pasó de señalar al senador Iván Cepeda a ser el señalado dentro de todo este entramado de presunta manipulación de testigos, el expresidente y su caso pasa a la justicia ordinaria, entonces es la fiscalía y una juez normal la que termina llevando a cabo, digamos, este caso en primera instancia. De la justicia ordinaria. Justicia ordinaria. Juan Esteban, hablemos entonces de lo que viene ahora. Lo que viene es visita de los integrantes del IMPEC para revisar que el expresidente efectivamente esté allí en el lugar que fue designado para su prisión domiciliaria, la reseña, pero ¿qué más viene? Porque, por supuesto, hay varias fechas que son importantes. Una de ellas el 13 de agosto, que es cuando la defensa va a presentar el recurso de apelación. Silvia, varias fechas. Hoy lo que se hizo fue formalizar esta prisión domiciliaria. Cabe agregar que el expresidente Álvaro Uribe de todos modos está accediendo a un beneficio penal, a un subrogado que le dio la jueza Sandra Heredia y él tuvo que pagar hoy un monto para poder acceder a esa prisión domiciliaria. ¿Qué viene? Si bien se le negó esa medida provisional en donde se solicitaba la libertad mientras avanza la respuesta de esa apelación, aún estamos en los términos de que se resuelva la tutela, en donde él dice que se le están vulnerando sus derechos fundamentales. Se tiene hasta 10 días para que un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá responda a esa tutela. Esta podría ser una causal por la cual el expresidente Álvaro Uribe podría recobrar su libertad. Eso en cuanto a la tutela, Silvia, pero el próximo 13 de agosto es la fecha que tiene el abogado Jaime Granados para presentar la apelación al Tribunal Superior de Bogotá, que en realidad es la gran apuesta que tiene su equipo jurídico y es lograr demostrar en segunda instancia que el expresidente Álvaro Uribe es inocente. ¿Qué pasa con el caso? Que lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, puede prescribir aún. El expresidente Álvaro Uribe podría recobrar su libertad si no es mediante la tutela, por la acción de la prescripción, ya que eso aún está latente si no hay una respuesta en segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá sobre la condena de la jueza Sandra Heredia. Se extingue la acción penal, la Fiscalía se le agotan los tiempos para llevar a una condena en segunda instancia el expresidente Álvaro Uribe y quedaría con la condena de primera instancia, pero quedaría en libertad. Esos son los escenarios que se pueden presentar, aunque también puede pasar que el Tribunal Superior de Bogotá emita una decisión y finalmente el caso pase a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Lo que puede pasar en los próximos días es la tutela. Hay que estar muy atentos a la respuesta que dé el magistrado que vaya a estudiar este documento. Ayer se declaró impedido el magistrado Ramiro Reaño. Hay que esperar si finalmente la sala de ese tribunal accede a esa petición, pero en el entretanto lo importante es saber qué va a pasar con esa tutela y más adelante la decisión que tome el tribunal sobre la segunda instancia. Claro, justamente de eso le quería preguntar, Juan Esteban, ¿cuánto tiempo tiene el tribunal para tomar esas dos decisiones? La primera, si acepta o no el impedimento que fue presentado por el magistrado Riaño, esto porque su esposa trabajó con uno de los considerados víctimas dentro del proceso, que es el exfiscal Eduardo Montealegre, hoy ministro de Justicia. ¿Y cuánto tiempo debería tardar la decisión de fondo sobre esa tutela que interpuso la defensa del expresidente Uribe? Silvia, sobre la primera pregunta, como estamos hablando de una tutela y ya está corriendo el término de los 10 días, es muy probable que el día de mañana no porque es festivo, pero posiblemente el viernes ya tengamos conocimiento de quién va a ser el magistrado que va a estudiar a fondo la tutela del expresidente Álvaro Uribe y que posiblemente se pueda conocer un resultado la próxima semana. Sobre la decisión de segunda instancia,
Aquí sí pueden variar los tiempos, Silvia. Aquí hemos hablado del caso del hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe, que el año pasado fue absuelto por el caso de los 12 apóstoles. Finalmente, la justicia de Antioquia determinó que él no tenía nada que ver con este grupo paramilitar, pero el caso está en segunda instancia. En el caso de Santiago Uribe ha pasado más de un año y aún no hay una decisión del Tribunal Superior de Antioquia. Entonces llama la atención, y es lo que nos han expresado múltiples juristas, de que se tome una decisión de fondo en un fallo de 1.114 páginas, Silvia. En teoría, el tribunal está corriendo contra el tiempo porque tiene 2 meses para dar una respuesta a ese largo documento de la jueza Sandra Heredia. Está entre las posibilidades de que el tribunal emita una decisión de fondo. El equipo jurídico del expresidente Álvaro Uribe es optimista de que esa decisión se dé. Ellos han hablado que pues no les interesa tanto que el caso llegue a la prescripción, sino que en realidad haya una decisión de fondo en segunda instancia. Entonces, ¿cuándo es la fecha de la prescripción? La fecha de la prescripción está la segunda semana de octubre. Entonces, básicamente, para evitar una prescripción, los 3 magistrados que tengan que analizar lo que es la condena a 12 años de prisión domiciliaria tienen exactamente 60 días para empezar a estudiar este documento de 1.114 páginas, Silvia. Sí, Juan Esteban, y por eso ayer contábamos también acá en Recap Blue que a esos 3 magistrados se les había suspendido el reparto de nuevas tutelas, pues para que no tuvieran que recibir más procesos. Pero quería preguntarle, a propósito de la foto que vimos con el expresidente Andrés Pastrana, si en este caso, cuando ya está formalizada la detención, la prisión domiciliaria que debe cumplir el expresidente Uribe, tiene alguna restricción en materia de visitas, porque lo hemos visto cuando se trata, por ejemplo, de líderes políticos, de temas de connotación nacional, que se le restringe las visitas a que sea solamente abogados, familiares. Para este caso, ¿quedó claro si lo pueden seguir visitando o no al expresidente, teniendo en cuenta que es un líder político y que estamos en época electoral? Valentina, sobre esa decisión podría haber más adelante un pronunciamiento de un juez de ejecución de penas que al final tiene que ser quien determine si se está cumpliendo o no esa detención. Sin embargo, pese a que el expresidente Álvaro Uribe va a cumplir una medida de detención domiciliaria, él va a tener acceso a una serie de derechos siempre y cuando se le notifique al INPEC, que al final es la entidad responsable de su detención. No solamente en sus visitas, él puede notificar al INPEC si va a recibir visitas, sino también si requiere algún tipo de traslado, que en muchos casos resulta ser por temas médicos. Entonces todo eso se podrá hacer siempre y cuando se le notifica al INPEC, que es quien tiene la custodia en este momento del expresidente Álvaro Uribe. Y por eso estaremos muy pendientes de la visita de esos funcionarios del INPEC. Juan Esteban, una pregunta adicional para, digamos, aclarar también esta situación. Uno de los temas que se estaba dando de manera paralela al juicio contra el expresidente Uribe, Álvaro Uribe, era el del abogado Diego Cadena, que incluso también está en su fase final. ¿Hay alguna actualización sobre este proceso en contra del abogado Cadena? Valentina, ya terminaron los alegatos finales y es posible que la próxima semana se cite una decisión de fondo en el caso. Sin embargo, aún está por establecerse fecha exacta de cuándo se daría a conocer el sentido del fallo, tal cual como pasó con el expresidente Álvaro Uribe. Primero se daría a conocer si finalmente el abogado Diego Cadena es condenado o absuelto. Por supuesto, va a ser importante el precedente que ya marcó la jueza Sandra Heredia, y posteriormente estaríamos conociendo la decisión de fondo, que ya es la lectura de la sentencia, pero en este mes de agosto estaría por definirse también la situación jurídica del abogado Diego Cadena, principal protagonista también de toda esta historia de los falsos testigos. Claro, entre otras cosas, Juan Esteban, porque la juez avala esas interceptaciones de la Corte e incluso durante la lectura de la sentencia lee una de las frases que podríamos decir es de las más contundentes dentro de todo este escándalo, y es la de proceda, doctor Cadena. Silvia, las interceptaciones, la jueza Sandra Heredia nuevamente las avaló durante la lectura de su sentencia, y seguramente va a ser un punto del cual se van a pronunciar los 3 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. Muchos expertos consideran que la forma en que fueron obtenidas estas grabaciones fueron ilegales y por ende no debieron entrar dentro del juicio. Sin embargo, ya fueron avaladas en las audiencias preparatorias, y a través de esa sentencia que emitió la jueza Sandra Heredia, pues los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá volverán a referirse, y es posible que el caso
si llegase a la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, vuelva a tener un pronunciamiento sobre la Corte, aunque ahí hay un precedente importante y es que la Corte finalmente termina aceptando las interceptaciones, porque recuerde usted que son funcionarios del CTI de la Corte, claro, quienes terminan escuchando esas conversaciones. Entonces ahí hay una dualidad, porque finalmente la Corte termina haciendo esas escuchas durante cerca de 3 semanas. 2 delitos por los que fue condenado en primera instancia el expresidente Álvaro Uribe: soborno en actuación penal y fraude procesal por este escándalo de manipulación de testigos, que lo tiene hoy entonces ya pagando esta pena en prisión domiciliaria. La confirmación la hizo el propio expresidente Álvaro Uribe. Juan Esteban, gracias. Hicimos un recap de todo el proceso, pero sí necesario para entender qué es lo que viene y cuáles van a ser, Valentina, las fechas clave dentro de todo este proceso. La noticia es que el juzgado tercero penal del circuito de Río Negro pues ya expidió ese documento que era el necesario para que finalmente pues se pueda oficializar la detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe. Y que se estaba esperando también por parte de la defensa, como lo contaba Juan Esteban, los resultados de esos recursos para buscar una libertad inmediata, que finalmente fueron negados, y por lo tanto pues el expresidente debe seguir con la medida en su finca mientras se define qué va a pasar con la condena en su contra. Vamos a repetir el audio del expresidente Álvaro Uribe, que fue el encargado de informarle al país que ya era oficial la decisión y la prisión domiciliaria a la que fue condenado, por lo menos en primera instancia. Esta tarde comparecí al juzgado de Río Negro. Me había citado para el próximo lunes para formalizar mi encarcelamiento domiciliario, que estoy cumpliendo desde el pasado viernes, con la identificación de preso. Continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 26 derrote la naciente mordaza neocomunista, porque si se consolida, acabará con la nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total. 8:22 p.m. es la noticia más importante de esta hora. Ustedes encuentran los detalles en blurradio.com, en @blurradioco, y en segundos también en YouTube, en nuestro canal de Blue Radio. Todos los detalles, repetimos, de la confirmación hecha por el expresidente Álvaro Uribe, que formaliza la prisión domiciliaria. Tendrá que pagarla en su finca en el municipio de Río Negro, allí en el departamento de Antioquia.